Bienvenidos viajeros de la física matemática a una sesión más de problemas y ejercicios, el día de hoy de variable compleja, cuyo tema es representación de los números complejos. El enunciado es el siguiente: hallar la forma cartesiana, polar y exponencial de los siguientes números complejos. Inciso A, B y C. La forma cartesiana es en donde se expresa como una parte real más una parte imaginaria multiplicada por la unidad imaginaria. La forma polar es el módulo del número complejo multiplicado por estas funciones trigonométricas, donde θ representa el argumento de este número complejo. Y finalmente la forma exponencial es expresar esta forma polar, transformarla simplemente en una forma exponencial en donde aparece la función o el número de Euler. Bueno, los números complejos son una extensión de los reales. A diferencia de los reales, los números complejos incluyen todas las raíces de los polinomios. Todo número complejo puede representarse como la suma de un número real y un número imaginario, que es un múltiplo real de la unidad imaginaria. Dicha unidad se representa con la letra I latina. Los números complejos tienen diferentes representaciones: pares ordenados, forma cartesiana, forma exponencial, forma polar, y se pueden visualizar en un plano de Argand a través de vectores o puntos, según sea conveniente. Las aplicaciones de los números complejos van desde raíces de polinomios, soluciones de ecuaciones diferenciales, ingeniería electrónica y otros campos más especializados en donde se describen señales periódicas de ciertas variables, llevando al análisis de Fourier. El día de hoy lo que vamos a hacer es, dados estos números complejos no están en forma cartesiana ni polar ni exponencial, excepto el primero que está en forma cartesiana, vamos a ver cómo transformar estas representaciones a estas señaladas, polar y exponencial. Para ello vamos aquí. Aquí ya está la solución, vamos a explicarla. El caso polar y exponencial, el módulo R, es básicamente, o bien geométricamente, la longitud o magnitud del número complejo, si es que lo pensamos como un vector. Entonces, el módulo o longitud de ese vector viene dada por esta raíz cuadrada, donde A y B son las partes real e imaginaria de dicho número complejo. Y otra vez es la unidad imaginaria. El módulo, vamos a tomar la raíz positiva de esta raíz. El argumento principal del número complejo z viene dado como esta fórmula, un arco tangente de la parte imaginaria partido por la parte real. Geométricamente, el argumento principal es la inclinación del vector con respecto al eje horizontal, que en el plano de Argand se llama eje real. Entonces, esas son las fórmulas a utilizar para transformar la forma cartesiana, esta es forma cartesiana, en forma polar y posteriormente exponencial, ya que en la polar y exponencial aparecen estas dos cantidades, el argumento principal θ, aquí está, y el módulo R, que aquí está también. Entonces, antes de emplear esas fórmulas, es conveniente reescribir los números complejos B del inciso B e inciso C en su forma cartesiana, ya que aquí hay operaciones indicadas. Entonces se hacen unos cálculos previos, que son estos de aquí. Se toma el número complejo del inciso B y en un video anterior se ha visto cómo realizar divisiones de números complejos. Aquí lo que se hace es multiplicar por el complejo conjugado del denominador. Se multiplican numeradores arrojando este último numerador, denominadores arrojando esto, aquí se cancelan las partes imaginarias
Sabemos que el cuadrado de la unidad imaginaria vale menos 1, o este menos 4 te da más 4, con este otro 4 te da este 8. Aquí se simplifica, 2i cuadrada es menos 2 de aquí, este menos 2i es este de acá. Aquí el 8 se distribuye en el numerador, quedando menos 2 octavos, que es equivalente a menos 1 cuarto, menos 2i octavos, equivalente a menos 1 cuarto de i. Esta sería la forma cartesiana de ese número complejo, en donde aquí la parte real e imaginaria ambas son iguales a menos 1 cuarto. En el inciso C, el número complejo tiene una forma más complicada. Es una división con 3 factores en el denominador. Lo primero que aquí se puede hacer es el producto de 2 factores. Aquí se pueden tomar los que sean, tomen los 2 primeros. Se multiplican, aquí está representada la multiplicación, se reduce esto, quedando 1 menos 3i. Este último factor multiplica al tercero, bueno, en este caso el segundo, o el que quedó, que es 3 menos i. Se realizan las operaciones y se obtiene finalmente como denominador a menos 10i. Este 5 sobre menos 10i puedo reducirlo a, aquí está, gana el negativo porque arriba tienes más, abajo menos, es menos como fracción. 5 décimos es equivalente a 1 medio y la i del denominador queda aquí abajo. El denominador por sí solo es positivo y es 2i, multiplico y divido por el complejo conjugado. Quedaría de esta forma, menos 2i, multiplico, aquí tengo un menos de la fracción, pero el menos del numerador se convierte en positivo, 2i por menos 2i es menos 4i cuadrado, que simplificado es 4. 2 cuartos de i es equivalente a 1 medio de i, y esa sería la representación cartesiana de este número complejo. Aquí muestro una tabla, para ser más práctico, de los cálculos para estos 3 números complejos. Inciso A es raíz de 3 más i. Aquí es importante saber en qué cuadrante del plano de Argand, que viene siendo un plano cartesiano, pero cuando uno representa números complejos toma el nombre de Argand. Es importante saber en qué cuadrante cae el número complejo, porque con base en esta información yo puedo modificar el argumento obtenido con la fórmula del arco tangente. No siempre es directamente lo que arroja la fórmula. Posiblemente hay que hacer agregarle un factor pi o restarle cierto múltiplo de pi para obtener el argumento correcto. En breve los voy a explicar. Entonces aquí, número complejo del inciso A, raíz de 3 más i, tiene parte real positiva, parte imaginaria positiva, por lo tanto cae en el cuadrante 1. Y se identifican estas partes real e imaginaria, A igual a raíz de 3, B igual a 1, que es lo que acompaña a la unidad imaginaria. Se sustituye en la fórmula del módulo, aquí estos valores de A y B, y se reduce obteniendo 2 unidades. Este 2 representa la longitud del vector que representa este número complejo. Y su argumento principal simplemente es el arco tangente de b sobre a, es decir, 1 sobre raíz de 3 expresado en radianes. Eso es muy importante en variable compleja. Los cálculos deben ser en radianes. Entonces, pi sextos radianes equivale a 30 grados. Así se continúa con los demás números complejos, pero aquí resulta algo interesante. Este segundo número complejo cae en el cuadrante 3, ya que su parte real e imaginaria ambas son negativas e iguales. Entonces, si tú dibujas en el plano de Argand, que es un plano cartesiano, así, el cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4, los ángulos, bueno, localizamos este número complejo está aproximadamente por aquí, está en el cuadrante 3, y el ángulo al cual yo debo rotar para llegar a este número complejo debe ser todo esto. Es un ángulo superior a los 180 grados, o bien pi radianes, y a su vez menor a 270 grados, o bien 3 pi medios radianes. Entonces debo tomar en cuenta esto para el cálculo del argumento.
primeramente se calcula el módulo, que es la raíz cuadrada de las partes real e imaginaria al cuadrado, acumuladas, quedando 1 sobre raíz de 8. Y aquí, sustituyendo directamente estos valores de A y B en la fórmula del argumento, obtenemos pi cuartos. Sin embargo, este valor, pi cuartos, es erróneo, ya que pi cuartos es equivalente a 45 grados y cae en el cuadrante 1. Pero como ya sabemos, el número complejo vive en el cuadrante 3. Por lo tanto, yo le debo agregar un factor pi, es decir, girar 180 grados. Bien, dando un total de 5 pi cuartos como argumento correcto. Por otra parte, en el último inciso, que el número complejo, ya haciendo las cuentitas, da un total de i medios o 1 medio de i. Este número complejo no cae en ningún cuadrante, ni en el 1, ni en el 2, ni en el 3, ni en el 4, sino está a lo largo del eje vertical positivo. Ese eje vertical se llama eje imaginario y está a un ángulo de 90 grados o bien pi medios radianes con respecto al eje horizontal. Entonces, aquí en el cálculo del argumento arroja directamente pi medios. El cálculo del módulo es, otra vez, raíz cuadrada de esta suma de cuadrados, dando un total de 1 medio positivo. Y bueno, aquí está el argumento, como se los había comentado, 90 grados. Finalmente, aquí se tienen las formas, en resumen, las formas cartesiana, polar y exponencial de estos tres números complejos. Primero, raíz de 3 más i, tiene forma polar, simplemente hay que tomar los valores del módulo y el argumento y sustituirlos en estas fórmulas de aquí. Bien, entonces, hecho eso, quedaría de esta manera. Para el inciso A, es esta de aquí. Para el inciso B, es esta otra. Claro, aquí la forma cartesiana debe ser la que tú tienes después de aplicar, reducir las operaciones. Y por último, el inciso C y medios tiene estas tres diferentes representaciones. Todas ellas son equivalentes. ¿Cómo se ven gráficamente los números complejos? Como había mencionado, los podemos visualizar en un plano de Argand, en donde el eje horizontal se llama eje real y el eje vertical, eje imaginario. Aquí lo estamos visualizando como vectores. Los vectores, el módulo, en este caso, es la longitud de estos vectores. Es desde su punto inicial hasta su punto final. Esa distancia es el módulo R que se ha calculado en esta tabla. Bien, para el número complejo del inciso A vale 2, para el B 1 sobre raíz de 8 y para el último 1 medio. El argumento, en este caso, es el ángulo con respecto al eje real. En el inciso A obtuvimos que es un total de pi sextos, B de 5 pi cuartos y por último de pi medios. Aquí se tiene de fondo las coordenadas rectangulares, pero esto es conveniente cuando se tiene la forma cartesiana. En la forma polar o exponencial, nos favorece más tener de fondo una plantilla del plano polar, que son estas circunferencias concéntricas. Pues bien, esto ha sido todo. Espero que te haya agradado. Hasta pronto.